Pues nuevamente tenemos la oportunidad de platicar con el maestro Ignacio García Ponce, quien es historiador, académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Maestro, qué gusto nuevamente tener la oportunidad de platicar con usted. Y maestro, ¿por qué celebramos la ida del año y la llegada de uno nuevo, es decir, al año viejo y al año nuevo? Mira, el año nuevo es una festividad, quizás es una de las festividades más antiguas de la humanidad. Desde que los seres humanos empezamos a contar el tiempo, sí, o de hecho desde que inventamos el tiempo y empezamos a contarlo, se ha empezado a celebrar. Finalmente los seres humanos necesitamos eso, significar los distintos momentos de nuestra vida, y en este caso el término y el inicio de un año es muy importante. La civilización que sepamos que empezó a celebrar el año nuevo es Babilonia, hace unos 4.000, 4.500 años. Es decir, hace ya bastante tiempo. Repito, esta celebración le gana a cualquiera, prácticamente, de las que tengamos hoy en día. Ahora, pero aquí lo interesante sería cuándo se empieza a celebrar el 31 de diciembre, 1 de enero. En Babilonia y en muchas otras civilizaciones con calendario solar, se celebraba a finales de marzo, es decir, con la llegada de la primavera. ¿Por qué? Pues porque son precisamente calendarios solares de sociedades agrícolas, y lo que se espera, pues, son el renacimiento de la naturaleza, claro, de los campos, volver a sembrar, etcétera. Celebrar el reinicio de la vida. Pero poco a poco, conforme se van abandonando los calendarios solares, lunares, la celebración del año nuevo empieza a ser totalmente arbitraria. Ahora, ¿cuándo iniciamos con el 31 de diciembre, 1 de enero? Bueno, la primera reforma, al menos en lo que toca al mundo occidental, del calendario para irlo adecuando es con Julio César, el emperador. Por ahí del 45 antes de Cristo se empieza a contar el año desde el 1 de enero. Y ahí empieza la identificación de la sociedad romana con esa fecha. Pero en términos reales es hasta el año del 153 después de Cristo, sí, que ya se hacen celebraciones. Ahora, ¿por qué se hacen celebraciones a partir de ese momento? Porque en la sociedad romana muchas autoridades de carácter local, magistrados y otras autoridades, tomaban posesión el 1 de enero. Al día de hoy, bueno, pues con la expansión de la cultura occidental, no solamente en América, sino ya en África, Asia, Oceanía, el Año Nuevo se celebra en todo el mundo. Es una festividad que incluso le gana a la Navidad, como parte de estas celebraciones decembrinas. Y hay festividades muy importantes en ciudades como Hong Kong, como Tokio, como Sydney. No se diga Nueva York, no se diga París. Y de ahí vienen muchas costumbres, ¿sí? La costumbre francesa del muérdago es precisamente en torno al Año Nuevo, no propiamente la Navidad. ¿De la Navidad? Y bueno, lo que hacemos los mexicanos, los mexicanos tenemos una suerte de hábitos, de costumbres en torno al Año Nuevo, ¿no? Barrer la casa, sacar una maleta. Supersticiones, costumbres. Ajá. Son supersticiones que acompañan a esta necesidad psicológica, social, de, repito, cerrar un capítulo y abrir otro. Por ejemplo, el asunto de las uvas. Las uvas surgen en España porque los productores de uva tenían un exceso de producción. ¿Y qué hacen? Bueno, pues empiezan a difundir que sería bonito que todos consumiéramos las 12 uvas, simbolizando nuestros 12 deseos para el Año Nuevo. Les sale perfecto, eso se traslada a América posteriormente, todo esto es en el siglo XX, y sale maravilloso porque pues, vemos cómo a los productores de uvas y a los comercializadores les va muy bien con esto, ¿no? No digamos, por ejemplo, la ropa interior roja y amarilla, que búsquela usted en septiembre y no la va a encontrar, pero ¿qué tal en diciembre? Sobra. Que el color rojo es también de origen romano. ¿Por qué? Porque las autoridades que decíamos hace un momento iban ataviadas de rojo. Sí. Y todas. Y de ahí el pueblo también tenía que adoptar ese color porque, bueno, para que nos vaya bien a todos, tanto al que gobierna como al que es gobernado. Entonces, ahí viene, son muy viejas, pues, estas tradiciones, estos hábitos.
Pues maestro, gracias por traernos esta información que sin duda nos llena de ánimo, nos llena de optimismo y a celebrar este nuevo año 2017 y sobre todo que este espíritu lo mantengamos el resto del ciclo, ¿no? Los 365 días siguientes. Que lo vamos a necesitar. Claro que sí. Gracias, maestro. Continuamos con más.